Buenas noches, amigas y amigos de Rompeviento. Esta noche estamos muy contentos de la noticia que estamos compartiendo con todas y todos ustedes. Como bien saben, hace 2 semanas salió libre Mario Luna, líder de la tribu Yaqui, secretario y vocero en esta digna resistencia que han emprendido desde hace muchos años por la defensa de su río, de su territorio contra el acueducto Independencia. Después de un año casi de estar, más de un año de estar detenido, lo tenemos ahora en el estudio y vamos a poder platicar con él. Por favor, quédese con nosotros. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de Serapaz en Rompeviento. Pues esta noche, una noche muy especial, porque después de mucho esfuerzo, después de mucha lucha de muchas organizaciones que exigieron justicia, de una digna resistencia del pueblo yaqui, que se mantuvo siempre activo, siempre organizado, al fin lograron este grupo amplio de la sociedad en México, la liberación de los 2 detenidos de la tribu yaqui que estaban. Mario y Fernando, los 2 ahora sí libres. Y bueno, tenemos la alegría de tener ahora a Mario con nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Esta noche además nos acompaña en la conducción Olinka. Buenas noches, Olinka. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Qué gusto estar acá contigo. Gracias. Pues Mario, qué gusto tenerte de verdad. Qué alegría ahora sí que poder volvernos a ver, poder volver a estar juntos, ¿no? Compartir la mesa. Compartir de nuevo este espacio en el cual ya habías estado hace ya bastante tiempo. La primera vez que nos conocimos, Mario vino al programa, de hecho, el mismo día que nos conocimos. Uh-huh. Y ahora tenemos la alegría de poderlo tener de vuelta y poder seguir juntos en este camino. Mario, platícanos un poco, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad yo me siento muy bien, me siento muy honrado con todo ese apoyo que se dio durante mi situación tan difícil que pasé en la cárcel. Sin embargo, yo creo que el estar nuevamente aquí indica lo que significó para nosotros. Fue una experiencia amarga, sin embargo logramos que esa mala experiencia pues sirviera para fortalecernos espiritualmente y obviamente también reafirmar la convicción y la dignidad que siempre hemos mostrado en la lucha. Mario, platícanos, ¿quién es Mario Luna? ¿Qué siente Mario Luna ser miembro de la tribu yaqui y llevar esa sangre de lucha, de defensa? ¿Quién es Mario Luna? Bueno, yo soy un miembro de la tropa de la tribu yaqui, del pueblo de Bicam. Como disciplinados que somos en la tropa, a mí se me comisionó para cumplir un rol específico que es el de secretario tradicional de la tribu, en el cual yo tengo la función de emitir los documentos oficiales, ¿verdad? Y firmarlos junto con la autoridad tradicional, traducir todos y cada uno de las reuniones que se llevan a cabo entre las instituciones, entre la gente de fuera, de gente ajena a la tribu, para que haya un mayor entendimiento y una mayor comunicación. Y de igual manera, en estos últimos años, se me comisionó adicionalmente el ser vocero del movimiento de defensa del agua del río Yaqui, ¿no? En ese sentido, todas las resoluciones que se van dando en cuanto es a la postura y a la posición, ¿verdad?, de la tribu, pues nosotros somos los encargados, yo y el compañero Tomás, de darlos a conocer a la prensa y a las instituciones. Y de igual manera, pues
Pues es un honor, nosotros nos sentimos muy, muy dignos, muy honrados de ser hijos de la tribu yaqui, pero también un alto compromiso, ¿no? Es un compromiso muy grande, puesto que es esta generación la que está a punto, en cierto modo, de perder otra parte, ¿verdad? De ser protagonistas de la resistencia contra el despojo que está dando en este último año. Entonces es un compromiso muy grande. Uh-huh. Te refieres al despojo. Hay dos problemas fundamentales que están viviendo en este momento la tribu yaqui. Uno es el acueducto Independencia y otra es una amenaza de la construcción de un gasoducto. Esto hace que ustedes, como miembros de la tribu yaqui, estén defendiendo sus territorios. Y esto los coloca a ustedes como una expresión de defensa del ambiente, los coloca como defensores ambientales. ¿Qué es lo que Mario Luna ha hecho como defensor ambiental y por qué estas agresiones que han tenido como tribu yaqui? Bueno, yo creo que, sin menospreciar el trabajo de otras personas, pero en la tribu yaqui logramos por primera vez que se hiciera una consulta, ¿verdad?, vía institucional en cuanto a lo que se refiere a megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una consulta para poder emitir un manifiesto de impacto ambiental para el acueducto Independencia, que pretende trasvasar aguas de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. En ese sentido, creo que la punta de lanza que lleva la tribu yaqui en cuanto a incursionar en ese tema, pues es importante porque sienta un precedente, ¿no? En ese sentido, creo que ha valido la pena el trabajo que se ha realizado. Sabemos, y ustedes le han dado seguimiento puntual, ¿verdad?, de todas las trampas que se han hecho, la mala intención que ha habido en cuanto a este proceso de consulta. Sabemos que no cumple los requerimientos básicos, ¿verdad?, de los estándares internacionales en cuanto a que una consulta debe ser previa. El acueducto ya estaba prácticamente en más del 50% de construcción cuando se ordenó la consulta. Debe ser libre, ¿verdad?, lo cual no ha dejado de ser coaccionada. Nosotros estuvimos encerrados mientras la consulta seguía adelante. Debe ser informada debidamente y de buena fe, ¿no? La información que nos han dado ha sido totalmente falto de buena fe. Nos han dado información manipulada, maquillada, tergiversada en algunos casos y incompleta en la totalidad de las cosas, ¿no? Sería bueno explicar desde cuándo está entonces este acueducto funcionando. ¿Podríamos hablar un poco de la historia? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido todo el proceso de intento de imposición del acueducto desde la historia, sobre todo para quienes nos ven que tengan un poquito más de contexto? Mira, el acueducto empieza a promoverse prácticamente desde el 2010, que es cuando nosotros nos enteramos. Desde entonces iniciamos procedimientos institucionales para poder detener la obra. ¿Cómo se enteraron? Por la prensa. Por la prensa nos enteramos. A nosotros oficialmente hasta el día de hoy no nos han informado de la construcción del acueducto, ¿no? Entonces nos enteramos por la prensa, tratamos de iniciar algún acercamiento con las autoridades estatales y federales sin lograr mayor avance. Iniciamos junto con todos los afectados del sur de Sonora pues protestas, ¿verdad? Y posteriormente iniciamos también acciones legales. Nos inconformamos contra la licitación misma, nos amparamos contra la licitación misma del acueducto, ganamos los amparos, no se nos respetaron. Posteriormente nos amparamos contra la posible extracción de recursos, del recurso agua, y también la ganamos. Hubo un amparo en el que ordenaba, ¿verdad?, que se pudiera dar algún trasvase de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, ¿no? Tampoco se respetó.
Posteriormente promovimos un amparo exigiendo el derecho de audiencia, el derecho a la consulta libre, previa e informada, lo que tampoco se dio. Pues. Se nos negó en los tribunales sonorenses. Después de tanto batallar, por años batallar, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso. Y ahí es donde se resolvió de una u otra forma, ya con la obra avanzada, ¿verdad? El que se dejara sin efecto el manifiesto de impacto ambiental, otorgado indebidamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que se le haga una consulta a la tribu yaqui, ¿verdad? Una consulta pues ya prácticamente ambigua, porque pues ya no tendría pues ya no sería previa, ¿no? A la obra, que es lo que claro, queremos todos, ¿verdad? Que antes de que inicie una obra que con posibles afectaciones a los pueblos, a los territorios, pues se consulte y se tome en cuenta, ¿no? La opinión y la decisión de los pueblos, de las autoridades, de la gente, de los territorios, lo cual no se dio. Sin embargo, se avanzó de una manera en cuanto a que por fin se le otorga a los pueblos indígenas pues, el derecho a la consulta, ¿no? Lamentablemente, Semarnat, Conagua, han estado obstaculizando el avance de esta consulta. Estamos prácticamente en la etapa informativa, ¿verdad?, de la consulta, y la verdad deja mucho que desear toda la información que se nos han estado entregando, ¿no? Nos intentaron entregar una información últimamente con datos muy, muy dudosos, pues, ¿no? En cuanto a la calidad del agua, por ejemplo, que se consume en la tribu. COFEPRIS nos hace llegar un documento que va en contra de todos los estudios que se han hecho por iniciativa de la tribu yaqui, por iniciativa de instituciones educativas, de universidades, y únicamente valida lo que ellos han hecho desde un escritorio, ¿no? Porque un trabajo de campo efectivo con una metodología científica no se ha dado. Tampoco nos han querido dar datos precisos de lo que es el gasto, el caudal, el gasto ecológico mínimo que debe llevar el río Yaqui, el cual lo tienen totalmente seco, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen ver, pues, que no hay una intención para poder detener o para poder sujetar debidamente a la normatividad que obliga a Semarnat para emitir un manifiesto de impacto ambiental que sea de calidad, profesionalmente hecho, ¿verdad? Y obviamente cuidando y anteponiendo el interés común de los pueblos. De los ¿no? pueblos. Esto es lo que no se ha dado. Mario, tenemos todavía tiempo para continuar hablando sobre estos temas. Tenemos que ir a una pausa. ¿Les parece bien que dejemos por un momento y regresamos? En un momento regresamos. Quédese con nosotros.
¿Qué tal? Qué bueno que continúen acá con Mario, que estamos muy contentos, como ya dijimos desde el inicio de este programa. Ha explicado la situación sobre el acueducto Independencia. Estamos haciendo un recuento de cómo la tribu yaqui ha sido víctima de un despojo de sus bienes y sus recursos naturales. Tenemos preparado un video. ¿Podemos verlo, por favor? La buena fe no puede existir. A mí me tienen aquí, a Tomás lo traen con orden de aprehensión, al compañero Fernando igual, lo tienen preso, ¿verdad? Y sigue una presión sistemática sobre nuestros compañeros que siguen en la lucha, que siguen en la defensa, ¿no? El que una persona que no tenga ningún delito, ¿verdad? Y que permanezca tantos días, tantos meses aquí encerrado, pues no es algo que debería permitir una sociedad que se dice civilizada, ¿no? Nos están tratando con una ideología colonialista todavía, pues, ¿no? En el que el valor cultural que tiene nuestro pueblo, el valor histórico, ¿verdad? La sangre y las vidas que hemos nosotros pagado para subsistir en ese pequeño territorio, pues para ellos no vale nada. Mis hermanos de raza, decirles que yo estoy orgulloso de que ellos sigan firmes. Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las 8 tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yacbahuet de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero. Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero. ¿A quién le importa que muera de sed toditito el pueblo? Y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megaproyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario teñirán el río. Un video que refleja el momento en el cual estabas detenido, ¿no? El momento en el cual también hacías este llamado a la tribu a que permanecieran firmes, ¿no? Y así fue. Ahí estuvieron hasta el último momento y hasta ahora que se da tu salida, Mario. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste las circunstancias de tu detención? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento? ¿Por qué se te estaba acusando? Bueno, hay que recordar que yo fui detenido el 11 de septiembre, pero días antes yo había estado ya poniendo la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? en Washington. Entonces, llegando de allá, pues empezó la cacería, pues, ¿no? contra nosotros. Esto se deriva de una orden de aprehensión girada un año atrás, en el 2013, ¿verdad? Y que se viene ejecutando el 11 de septiembre de 2014, pues, ¿no? Entonces, es una situación que no es casual. Ellos tenían allí guardado para ejercerlo en su momento preciso, ¿verdad? Y lo hicieron de esa manera. Y lo hicieron de esa manera porque la protesta y la acción de resistencia se estaba extendiendo más allá de las fronteras de México, ¿no? Entonces eso les molestó bastante y obviamente también aprovecharon la situación política que se estaba dando en la tribu y en Sonora, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, había una alta incursión del crimen organizado en todo el territorio sonorense, una situación muy conflictiva en ese momento, pero también ya entrando en materia en la tribu yaqui, pues también un reacomodo, ¿verdad? de las gentes que habían permanecido calladas o impasivas ante la defensa que nosotros estábamos dando, ¿no? Mucha gente estaba volteando ya hacia nosotros, ya estaban informándose, estaban dejando de darle credibilidad a lo que el gobierno del Estado les estaba diciendo y exigiendo. En ese sentido, que ellos tomaron la decisión de detener la marcha de nuestra defensa, ¿no? ¿Y por qué se te acusan? ¿Cuáles son los supuestos cargos que utilizan para tu detención? Bueno, ellos fabricaron algunos argumentos para poder retenernos. Y hubo una situación de una persona en estado de ebriedad, ¿verdad? Que rompió las reglas de convivencia en la comunidad, y él era miembro de la tribu yaqui, se identificó como tal, y como tal se le juzgó por nuestros usos y costumbres, por nuestra normatividad interna, ¿no?
algo que es muy común que se haga ahí en la comunidad, porque pues tenemos miles de años subsistiendo y organizándonos de esa manera, con esas normas de convivencia, ¿no? En ese sentido, ellos, con asesoría del gobierno del Estado, argumentaron una supuesta privación ilegal de la libertad y un robo de vehículo, ¿no? Con esos argumentos nos liberaron una orden de aprehensión a 2 días de que se había interpuesto una denuncia en ese sentido, ¿no? Lamentablemente, en ese momento, el gobernador del Estado, Guillermo Padres, de extracción panista, pues tenía el control total de las instituciones, ¿no? O sea, el Estado de Derecho estaba totalmente roto en Sonora, el equilibrio de poderes realmente no existía, el legislativo estaba avasallado al poder ejecutivo y obviamente el poder judicial estaba también de la misma manera. Se había impuesto en días recientes al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, entonces obviamente esto era un control total del Ejecutivo en Sonora contra los otros poderes, ¿no? En ese sentido, pues no esperábamos nada bueno, ¿no? Nos giran la orden de aprehensión a sabiendas de que había un proceso de consulta en marcha, ¿verdad? En la que nosotros como voceros teníamos una actividad principal, ¿no? Que era la de traducir todas y cada una de las informaciones que estaban entregando, de las reuniones, de los avances, de dar a conocer a las instituciones nuestras posiciones de esta parte. Y por otro lado, pues yo soy el representante común, ¿verdad?, de las autoridades tradicionales ante los juzgados, ante la Suprema Corte de Justicia, ante los diferentes tribunales donde tenemos iniciativas y amparos. En ese sentido, pues ellos pretendieron de una u otra forma dejarnos en indefensión jurídica, ¿no? Al encarcelarme a mí como representante común, pues se obstaculizaría el avance, ¿verdad?, y de los trámites y de la ejecución de las órdenes, de las sentencias que había a favor de la tribu yaqui, ¿no? Y obviamente también evitar que continuáramos esa relación, esa entrega de documentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy importante las circunstancias en las cuales sucede este hecho, ¿no? Del cual se te acusa. Porque no solamente te acusan a ti, acusan a otros 3 compañeros, ¿no? Así a Fernando, a Tomás y a Jerónimo. Y a los 4, ¿alguno de ustedes 4 estaba cuando sucedió esos hechos ahí? No estábamos ninguno de los compañeros. De hecho, Jerónimo, que es el que estaba en Bicam, nosotros andamos en una comisión, yo y Tomás a Hermosillo, y Fernando pues andaba en su trabajo, él es topógrafo y entonces andaba en el campo elaborando. Pero Jerónimo, que es el que estaba ahí en Bicam, había dejado estacionada su camioneta en la carretera y fue a la que agredieron con la que chocó a la persona esta ebria, pues, ¿no? Y ya cuando llegó, pues se dio cuenta de que su auto estaba chocado. Entonces se fabrica básicamente frente a una situación dentro de usos y costumbres de la tribu yaqui, en la cual además pues los responsables de cumplir ese tipo de orden son los gobernadores y se trata de las autoridades tradicionales y se trata de enlazar o articular a los liderazgos o voceros del movimiento, ¿no?, para tratarles de echar la culpa, aunque no tenga nada que ver, aunque no haya ninguna relación entre los dos hechos, ¿no? Estuvieron presentes. Así es, ahí el juez y el Ministerio Público se tomaron la facultad de decidir, ¿verdad? De decidir incluso en lo más íntimo de nuestra vida comunal, de decidir cómo se aplicaban nuestros usos y costumbres, de decidir quiénes eran autoridades, facultadas y quiénes no, ¿verdad? Y por otro lado, pues una interpretación muy sesgada de lo que es nuestra ley tradicional, ¿no? Lo cual ellos no tienen ninguna facultad para inmiscuirse en ello y lo hicieron de alguna manera. En ese sentido, nosotros presentamos un peritaje antropológico en el que se acreditaba cada una de las funciones de la autoridad tradicional en funciones. Yo como secretario, pues como les decía anteriormente, mi única función es levantar actas, hacer comunicados, traducir los eventos que haya, las reuniones, las resoluciones, por supuesto. Y ese es mi trabajo, ahí se reduce. Entonces ellos me acusan de que yo di órdenes, ¿no?, de que di órdenes de detener a estas personas, de robar un vehículo.
lo cual es totalmente falso. Lo único que puede dar ese tipo de orden es el gobernador de la tribu o es el capitán, que es el encargado de las tropas de la tribu, ¿no? Entonces, ni uno ni otro me han acusado a mí o han declarado que yo haya dado tal orden, porque por una parte estaba yo lejos de mi territorio, ¿verdad? En comisiones que ellos mismos me han asignado, ¿no? Y por otro lado, pues no hay una persona que me acuse directamente. Claro. En ese sentido. Es importante. Así es. Ni siquiera alguien, un testigo que diga, yo escuché a Mario decir que diera la orden. ¿Cuáles fueron las condiciones que tuviste cuando estabas encarcelado? Bueno, pues nadie puede decir que está bien en la cárcel, ¿verdad? Pero yo, como persona libre, como persona indígena que aprecia mucho lo que es la libertad, y desde niños nosotros nunca fuimos objeto de una situación de privación de libertad. Nosotros nos han criado de forma de que en todo el territorio pues podemos andar libremente y podemos disfrutar y hacer goce de nuestra circulación ahí dentro del territorio, inclusive fuera. El derecho a manifestarnos directamente con la autoridad tradicional sin ningún intermediario. O sea, todas esas libertades que nosotros tenemos, tanto espirituales como físicas, pues en ese momento se me estaban coartando, ¿no? Entonces, la verdad fue un shock muy grande. Sin embargo, ya estábamos mentalizados de alguna manera de que esto pudiera suceder, ¿no? Sabíamos que el grado criminal con el que se manejaba el gobierno del Estado, específicamente Guillermo Padres y su procurador, ¿verdad? Y no esperábamos menos pues de ellos, ¿no? Sabíamos que se iban a venir con todo contra nosotros. Estábamos mentalizados en ese sentido y eso ayudó bastante en que yo pudiera llegar. Pero también el trabajo que han hecho hasta hoy los medios libres, ¿verdad? Algunos medios de comunicación que se han también abocado a estudiar y atender el caso, algunos medios de comunicación masiva, instituciones encargadas de la cultura que también se abocaron directamente a ver la situación de la afectación de la tribu, académicos, organizaciones sociales que socializaron el problema desde que empezamos la lucha en el 2010, ¿no? En ese sentido, cuando yo llego al Cerezo 2 de Hermosillo, que es el de más alta seguridad en Sonora, para efectos de fuero común, pues ya toda la población sabía de mi presencia ahí, ¿no? Y de mi situación, que era de un preso político. Los internos me recibieron muy bien, se solidarizaron inmediatamente conmigo. De hecho, hicieron una recepción ahí en el área donde yo estuve muy animosa, ¿verdad? El personal, lo que son los guardias de seguridad, los psicólogos, los doctores, los criminólogos que estaban ahí, pues de igual manera ellos sabían que yo era una autoridad en mi pueblo y como tal me trataron con mucho respeto, ¿no? En ese sentido creo que me sentí un poco más calmado, pero en el lugar donde me encerraron, ahí sí definitivamente era algo muy, muy difícil de manejar, ¿no? Puesto que ellos me tenían en un edificio donde, en una segunda planta, en donde abajo de mi edificio estaban una carpintería con ruidos industriales en todo el día, pues, ¿no? Yo encerrado prácticamente con 2 o 3 horas de un poco de libertad para caminar en el pasillo al día, pues tenía que soportar todos esos ruidos industriales, ¿no? Las sierras, los taladros, los compresores. Claro. Y pues la verdad sí me estaba afectando bastante. Pues, ¿no? Por un lado el apoyo irrestricto de la sociedad civil, de los internos que estaban ahí apoyándome también, solidarizándose conmigo, mi familia, mi tribu, los compañeros de lucha del Valle del Yaqui, de diferentes partes del país, los compas de acá del sureste, los compas del CNI, todos solidarizándose, preocupándose y haciendo su esfuerzo por liberarme.
eso me daba mucha fortaleza. Y por otro lado también acá lo que minaba mi situación ahí, pues era prácticamente el ruido ese que me tenía ahí. Bueno. Estamos llegando justo a la mitad de nuestro programa y tenemos otro corte, pero regresando hablaremos un poco más de cómo fuiste viviendo también estas circunstancias en torno a tu libertad, al aviso de tu libertad. Por favor, no se vaya, regresamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Gracias por regresar con nosotros al programa de Serapaz en Rompeviento. Esta noche estamos platicando con Mario Luna sobre su situación de detención, sobre su lucha, y ahora queremos platicar un poco más sobre todo lo que ha sido el proceso también de exigencia de su libertad. Claro, tú has dicho que hay varios signos de
de solidaridad y de apoyo y en todo este proceso. En tu defensa intentó siempre argumentar estos señalamientos que te hacían justificadamente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de liberación? Hay un desvanecimiento de datos. Entendemos que eso fue fundamentalmente lo que permite tu liberación. Platícanos, ¿cómo fue? Bueno, desde un principio, cuando se giraron las órdenes de aprehensión, nosotros metimos un amparo, lo cual, la verdad, no prosperó, no porque no estuviera sustentado legalmente, sino porque no había una situación de libertad que los jueces pudieran decidir apegado a derecho, ¿no? En ese sentido, estuvimos batallando mucho desde un principio. Al momento de mi detención, también nos apelamos y nos amparamos contra el auto de formal prisión que se me dictó en ese momento, sabiendo después de que no tenían ninguna prueba fehaciente en mi contra, ¿no? Logramos ganar el amparo después de prácticamente 5 meses de haber nosotros interpuesto el amparo. Lo ganamos. Un juez de distrito, un juez federal de distrito en Sonora, nos otorga el amparo, argumentando y observando que mis derechos fundamentales habían sido violados, ¿no? Que no habían sido tomados en cuenta todas las pruebas que yo había aportado, ¿verdad? Las pruebas de descargo que yo había aportado para poder presentar una defensa adecuada. Desde un principio el procurador y el juez me negaron la presunción de inocencia, me trataron como un culpable, tanto en los medios de comunicación, ¿verdad? Como en el proceso mismo, ¿no? Entonces eso obliga pues a que nosotros nos amparemos ante la justicia federal, se nos otorga el amparo y posteriormente ellos apelan nuevamente a sabiendas de que no podían obtener un triunfo en ese sentido, ¿no? Pero lo que ellos buscaban era ganar tiempo para seguirme sosteniendo ahí mientras ellos avanzaban en sus proyectos de despojo, ¿no? Se me otorga el amparo donde se reconocen las violaciones de mis derechos fundamentales, de mis derechos humanos, ¿verdad? Y obliga al juez a dictar otro auto, ya sea de libertad o de formal prisión. Sin analizar ni siquiera nuevamente mi caso, me dicta otro auto de formal prisión el juez. Lo cual es ¿verdad? Extraordinario. Lo que es totalmente extraordinario, así es. En el cual ya se desestimaron las pruebas, ¿no? O sea, ya se hicieron a un lado, ya se dijeron no son válidas. ¿Cómo puedes dictar un nuevo auto de formal prisión sin ninguna base? Porque ya se te cayeron todas las pruebas. Y con los mismos argumentos, ¿no? Con los mismos argumentos. Nosotros iniciamos un procedimiento de queja contra la reiterada violación a mis derechos, ¿verdad? Que pues duró todo este tiempo, ¿no? Desafortunadamente. En ese inter se dieron varias cosas, incluyendo pues el proceso de elección de autoridades en Sonora, ¿no? El relevo del gobernador, en el cual pues fue intenso el trabajo que se hizo, ¿verdad? Para evitar que el gobierno panista volviera a tomar el mando ahí, ¿no? Sabíamos que el gobernador del estado controlaba al Poder Judicial, porque tenía al presidente y había impuesto al presidente en contra de la voluntad del Congreso del Estado, ¿verdad? Había impuesto al presidente del Tribunal de Justicia de Sonora, los ministerios públicos y el juez local del Fuero Común, pues estaba actuando directamente bajo las órdenes de ellos, ¿no? Inclusive en algunos momentos llegaron a mencionarlo, pues, ¿verdad? Que era muy difícil su situación, porque por un lado tenían que cumplir ellos con su trabajo y por otro lado tenían que dejar contento al gobierno en turno, ¿no? En ese sentido, las resoluciones tan ambiguas y reiteradas de decisiones equivocadas, reiteradas que se estaban dando, pues. Una vez que el gobierno del Estado, pierden el gobierno del Estado los panistas, entra Claudia Pavlovich
como el gobernadora electa, ¿verdad? Pues ella anuncia que el estado de Sonora vuelve a retomar el curso de la legalidad. En ese sentido, pues abre una esperanza, ¿no? En el que nosotros decimos, bueno, si el Estado de Derecho vuelve a Sonora, nosotros salimos, ¿verdad? Okay. Porque ya hay, pues, un resolutivo de un juez de distrito avalado por un tribunal, de un tribunal colegiado, ¿no? Que ratifica el amparo para que nos dicta, pues. Y, pues, una vez que toma el poder el nuevo gobierno, pues iniciamos nosotros ya con más certeza y con más argumentos legales, pues un procedimiento que se llama desvanecimiento de datos, ¿no? A sabiendas de que ya las pruebas que ellos tenían en contra nuestra se habían caído, ¿verdad? Que no se podían sostener, iniciamos un procedimiento de desvanecimiento de datos, y decimos datos porque ni siquiera tuvieron el estatus de prueba, pues, ¿no? Claro. Entonces, con eso logramos la libertad del juez. Ahora que ya no tiene la presión del gobierno del Estado, ¿verdad? Pues ahora sí resuelve con estricto apego a derecho, en el sentido de dictar que no hay una prueba fehaciente que permita que me sometan a proceso. Y es así como obtienes tu libertad saliendo de la cárcel el día... Ya ni me acuerdo. Fue en septiembre, el 23 de septiembre. El 24 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? No soy muy bueno para las fechas. Del 11 de septiembre me acuerdo porque por lo de las Torres Gemelas, ¿no? Así como tumbaron esas torres, quisieron tumbar la resistencia yaqui. Y yo quisiera saber, después de tu liberación, ¿cuál es el ánimo en los pueblos, en la tribu yaqui? Pues mi recibimiento fue muy, muy afectuoso, muy cálido. Algo muy poco común en la Guardia Tradicional, porque ahí es una disciplina muy férrea, muy estricta, ¿verdad? Pero no, me recibieron muy cálidamente. Las redes sociales se saturaron de la información. Obviamente el trabajo fuerte que hicieron los medios libres de comunicación, los medios masivos de comunicación, los medios comerciales, todo fue algo muy fuerte que se dio. La verdad yo nunca me sentí solo ahí en la cárcel. Siempre tuve el respaldo y el apoyo de los amigos personales, de los amigos de lucha, los compañeros de lucha de diferentes partes del país que estuvieron mandándome cartas, que estuvieron haciendo protestas, inclusive en Europa, ¿no? En España, en otras partes de Europa que se solidarizaban, en Estados Unidos, aquí en todo el país. Entonces eso hizo que pues de una u otra manera sintiera que mi sacrificio no era en vano, pues, ¿no? Y obviamente la presencia de mi autoridad tradicional constantemente ahí conmigo y mis hijos que también no dejaron de visitarme allá, ¿no? Claro. Bueno, sabemos que con toda estos movimientos, la liberación de Mario, de Fernando, pues la situación pues está un poco más favorable, pero la lucha de la tribu yaqui se mantiene. Casi nos tenemos que ir a una pausa, pero me parece muy importante puntualizar las exigencias en este momento de la tribu yaqui. ¿Cuáles son, Mario? Bueno, el respeto a nuestro derecho al agua, ¿no? Tenemos un decreto que hace y obliga al Estado a concederle, ¿verdad?, la propiedad del 50% prácticamente de la cuenca del río Yaqui, lo cual no se ha cumplimentado. Hace 75 años que se emitió ese decreto y no se ha cumplimentado. También pues nuestro derecho humano, ¿no?, al agua, a un agua de buena calidad y en abundancia, lo cual tampoco hay, pues, ¿no? En la tribu Yaqui el 80% de la comunidad bebe agua que no es potable, ¿no?, sin ningún tratamiento. Hay poblaciones enteras que no tienen ni una gota de agua durante años, ¿no? Entonces, no podemos decir, pues, que le negamos agua a otras comunidades cuando nosotros no la tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es una exigencia muy grande y obviamente el respeto a nuestro territorio, a la integridad territorial que siempre hemos exigido, ¿no? Entonces, esos son los derechos básicos que deberíamos de tener si nos consideraran mexicanos, sonorenses, ¿verdad? Si nos consideraran ellos parte de esta nación, que nosotros aportamos con muchos sacrificios el que esta nación siga adelante también. Muy bien, Mario.
Pues vamos a una pausa y continuamos. No se vayan. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros. Es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas indígenas le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento. Hemos estado platicando con Mario sobre lo que está sucediendo en torno a su liberación y a este importante momento que implica para toda la tribu, ¿no? Sí.
para lo que viene, o sea, para la próxima lucha. Y en ese sentido, Mario, sabemos que el día de ayer, la semana pasada, te reuniste con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el cual pudiste posicionar un poco lo que había sucedido durante tu tiempo de detención, pero también sobre la situación que siguen viviendo como tribu. Así es, yo creo que es importante, y lo hemos dicho desde un principio, que lo importante es la defensa de la integridad territorial del pueblo yaqui, ¿no? Y con ello también la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México y en el mundo. Creo que eso es lo importante. Cuando a mí me invitan a platicar con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, me invitan a platicar sobre mi caso, sobre la violación a mis derechos, ¿verdad? Pero yo, la verdad, siempre lo he dicho, o sea, no podemos reducir la defensa a una persona, a Mario Luna, pues, ¿no? Porque yo soy parte de toda una estructura de defensa que existe en la comunidad, y creo que así lo manejé con el Alto Comisionado, ¿no? Le manifesté mi preocupación, ¿verdad?, por las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los defensores indígenas, que no es casualidad, pues, que sean los últimos reductos de los rincones de México en donde hay abundancia de recursos naturales como bosques, agua, minerales y todo eso, ¿no? Sabemos que las transnacionales y las empresas van sobre ellos, pues, ¿no? Así como van sobre nuestra agua, sobre la privatización del agua. Entonces, en ese sentido, lo manifestamos la preocupación y obviamente también la impunidad con la que actúa la impartición de justicia en México, ¿no? Nos preocupa bastante porque lo vivimos en carne propia, obviamente, pero sabemos también de otros casos, pues, de otros defensores de pueblos y territorios, de recursos naturales, que han sido encarcelados de la misma forma arbitraria que fui yo, ¿no? Yo duré 1 año, 11 días encerrado sin una prueba fehaciente en mi contra, ¿verdad? Y al momento de mi liberación, hasta hoy, no se me ha dado ni siquiera una disculpa por este hecho. Entonces, queremos entrar a un precedente, así se lo manejamos al Alto Comisionado, en el sentido de decir que esto que no sea algo, que ya deje de ser algo común, ¿verdad?, en México. Y en este sentido, ¿ustedes estarían pensando en hacer alguna acción concreta solicitando la reparación integral del daño? Sí, claro que sí. Inclusive solicitamos ya una intervención más activa y más directa, ¿verdad?, de organismos internacionales en este tipo de situaciones. Porque no nada más afectan a Mario Luna como persona. Pues. A mí me tuvieron retenido, pero a la par que me tenían retenido, ellos siguieron extrayendo agua, siguieron materializando el despojo en contra del pueblo yaqui. Y más aún, ¿verdad?, incursionaron en otro megaproyecto dentro del territorio, ¿verdad?, que es un gasoducto que pretende atravesar y cruzar todo el territorio yaqui, ¿verdad?, con total mala fe, pues, ¿no?, porque me tenían encerrado a mí, al compañero Tomás lo tenían en el exilio. Entonces, 2 de los principales asesores de la tribu, con problemas para comunicarse con el pueblo yaqui, pues hace, pues, que los convierte prácticamente en presa, ¿verdad?, de esos intereses mezquinos que se orquestaron en esa situación. No queremos decir que estamos en contra de los megaproyectos, pero sí queremos saber de ello, en qué benefician a la comunidad, ¿verdad? Y hasta ahorita no hemos encontrado ningún beneficio, o no se nos ha informado de algún beneficio que pudiera repercutir para un bien de la generación presente y futura, ¿no? Fue evidentemente un uso político del sistema de justicia que pasa todo el tiempo finalmente con movimientos y luchas sociales, ¿no? Y que pues tenía una consigna evidente de mantenerte en la cárcel y a ellos en el exilio, ¿no? Y que se demuestra, me parece, con el cambio de escenario radical frente al cambio de gobierno, ¿no? Lo cual muestra, independientemente de partidos políticos, porque todos hacen de alguna manera lo mismo en sus terrenos, ¿no? Pues que esto sigue siendo una práctica sistemática dentro del sistema político y jurídico en México. ¿Y qué sigue ahora entonces para el pueblo y la tribu yaqui? Pues continuar con la defensa, continuar con la resistencia que hemos llevado a cabo durante tanto tiempo, ¿verdad?
no va a ser esta generación la que claudique y la que deje de defender la integridad territorial de nuestro pueblo. Sabemos que las cosas no son tan fáciles, han avanzado bastante en cuanto a la implementación de mecanismos para poder acreditar ellos una incursión dentro del territorio con el gasoducto. Creemos que podemos renegociar, podemos tratar de influir en que algún beneficio directo caiga en la comunidad. Sin embargo, en el caso del acueducto creemos que ya hay la posibilidad de que se termine este asunto, ¿no? de que se decida a favor de la tribu yaqui, puesto que la gobernadora ha anunciado en varias ocasiones su iniciativa de explorar nuevos horizontes en el sentido de la desalación, de hacer un reacomodo dentro de la cuenca del río Sonora, en el que hay alrededor de 800 represos construidos ilegalmente, incluyendo la presa particular que tenía el gobernador Guillermo Padres, ¿no? Con el agua específica, con la cantidad específica de agua que le hacía falta a Hermosillo en ese momento. Entonces vamos adelante. Hay todavía mucho que hacer, pues el compromiso, por lo menos de nosotros como Serapaz, está de mantenernos, de seguirlos acompañando, y pues esperemos que los avances en esta lucha por la defensa del territorio sean muy claros. Pues por el momento tenemos que despedir el programa. Mario, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Bien, pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana y continúen aquí en Rompeviento TV. The name's Bond. James Bond.